tardes. Estamos aquí en el segundo Seminario Internacional Ciudades Intermedias, Desarrollo y Sostenibilidad en América Latina. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a Claudia Duque, a Edwin, también a Aguirre, por la invitación a moderar esta mesa de diálogo en esta tarde, que es el panel 3, con el título de Ciudades Intermedias frente a la transición socioecológica. Y vamos a comenzar directamente con nuestras primeras ponentes que nos presentan de la Universidad Nacional de Mar de la Plata, Clara María Caris, María Laura Zulaika, Carla Ángela Paterlini, y ellas van a presentar el tema de disponibilidad y acceso a espacios verdes y azules públicos en ciudades intermedias, un análisis a partir de indicadores en Mar de Plata, Argentina. Bienvenida, Clara, y escuchamos tu ponencia. Gracias. Muchas gracias. Ahí estoy compartiendo la ponencia, no sé si se ve bien. Sí, ya se logra ver, nada más. Perfecto. En modo presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Clara, sí, ¿puedes poner tu presentación? Gracias. Ay, gracias. ¿No se ve? Estoy compartiendo la presentación ya. Ya, ahora sí, ya está en modo presentación. Gracias. Ahora, bueno, sí, nosotros vamos a presentar un trabajo de evaluación a partir de indicadores sobre espacios verdes y azules públicos en Mar del Plata, que es una ciudad intermedia en Argentina. Bueno, en las últimas décadas, las ciudades intermedias en la región, en Argentina y en la región en general, enfrentan desafíos vinculados sobre todo a su rápido crecimiento y algunas limitaciones en su capacidad institucional, lo que impacta fundamentalmente en la provisión de servicios básicos. Pero a diferencia de otras áreas metropolitanas, estas ciudades tienen una escala en la que la planificación podría anticiparse a problemas para evitar futuros costos de mitigación. Y en este contexto, trabajar con una infraestructura ecológica se presenta como un desafío y a la vez como una oportunidad para abordar estos problemas. La infraestructura ecológica se define como una red de espacios naturales, seminaturales y artificiales que integran los sistemas ecológicos presentes en las áreas urbanas y en sus alrededores, y incluyen, entre otros componentes, los espacios verdes y azules públicos que vamos a evaluar en este trabajo. Por otro lado, hay algunas iniciativas internacionales, como las del Banco Interamericano de Desarrollo o la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que aportan un marco para abordar estos problemas. Por ejemplo, el ODS 11, enfocado en la sostenibilidad urbana, tiene entre sus metas garantizar el acceso universal a espacios verdes y públicos, seguros y accesibles, y valoran estos espacios no solo por sus beneficios sociales y culturales, sino también por su rol en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. Por otro lado, la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID está enfocada específicamente en ciudades intermedias y propone algunas herramientas concretas para avanzar en este objetivo. Una de estas es el uso de indicadores para diagnosticar y priorizar problemáticas y luego también para monitorear avances de las ciudades en estos temas. Y Mar del Plata se incorporó a la ICES en el año 2012 y como parte de este proceso creó una plataforma de monitoreo ciudadano en el año 2014, que es esta red que se llama Mar del Plata Entre Todos, y ha avanzado en la revisión y en la adaptación de los indicadores de la ICES a las particularidades locales. La imagen que se ve ahí a la derecha es la portada de un trabajo publicado recientemente que fue coordinado por Laura Zulaika, una de las autoras de esta ponencia, y que consistió en la construcción, en un proceso de construcción colectiva, junto con expertos locales, de un sistema de indicadores, que en definitiva, este sistema de indicadores está compuesto por 51 indicadores que evalúan 9 temas ambientales. Uno de estos 9 temas
es el de espacios verdes y patrimonio natural. Y en este trabajo nosotros vamos a mostrar los resultados de dos indicadores particulares de esto, que son el de superficie verde pública por habitante y el de proximidad simultánea a los espacios verdes y escuelas públicas. Para poner un poquito en contexto el área de estudio, Mar del Plata está localizada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, es una ciudad costera, es la ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón y tiene más de 667.000 habitantes, de acuerdo con datos del último censo. En este sentido, y desde una perspectiva geográfica adoptada en Argentina, es considerada una aglomeración de tamaño intermedio mayor, es decir, que integra el rango de entre los 400.000 y el millón de habitantes. Y su crecimiento reciente ha configurado un territorio que se extiende sobre la costa y también sobre los ejes viales, que son los que se ven en un gris oscuro en el mapa de la derecha, y que ha dado como resultado una amplia área de interfaz urbano-rural en la cual conviven áreas residenciales de baja densidad con áreas de producción agropecuaria intensiva en un contexto de fuertes contrastes socioterritoriales. Como en la actualidad es en estos sectores donde se visibilizan los principales procesos de crecimiento urbano, tanto de extensión como de población, en el área de estudio y en general en los nuevos indicadores de esta red de monitoreo ciudadano, se incluyen también estos espacios. Y en este caso, además, no sé si se llega a ver, porque es una línea un poco más fina probablemente, pero el área de estudio está subdividida a su vez en unidades de paisaje, que lo que permiten es aplicar estos indicadores en una escala intraurbana y así comparar la situación de distintos sectores del área de estudio. Tenemos así 6 unidades de paisaje dentro del área urbana y 7 en el periurbano. Y bueno, con respecto a la infraestructura ecológica del área de estudio, Mar del Plata en realidad no tiene una estrategia de infraestructura ecológica como tal, es decir, un plan de infraestructura ecológica municipal, pero sí hemos identificado cuáles son estos componentes. Y no me voy a detener, en realidad en el mapa de la izquierda están todos esos componentes que hemos ido identificando, pero me voy a detener solamente en aquellos que vamos a evaluar, que son los espacios verdes públicos, que hay de distintos tamaños. Nosotros los hemos clasificado en 3 categorías, de acuerdo con su superficie. Por un lado hay parques grandes, que son los mayores a 10 hectáreas, hay una foto arriba a la derecha, estas 3 fotos, la primera es la del parque, estos que son de los de mayor tamaño y que en el mapa se ven con color amarillo. Por otro lado, hay parques y plazas urbanos y barriales. Los urbanos son mayores a 3,5 hectáreas y los barriales son los de menor tamaño, que son estos espacios que tendrían que ser como los espacios más de proximidad o en los que tendría que tener acceso cotidiano a la población. Y otros espacios que hemos evaluado en estos indicadores también son los espacios verdes costeros, como el que está abajo a la izquierda, que en realidad vendría a ser como el único corredor verde que tiene Mar del Plata, digamos, es una sucesión de espacios verdes costeros que también en algunos casos tienen acceso a playas. En el periurbano tenemos playas que se van alternando con acantilados en algunos sectores y también con algunos sectores de uso público. Y también algunas áreas, reservas naturales que tienen sectores con uso público en el que están permitidas algunas actividades recreativas. Por otro lado, y aunque no las vamos a mostrar o no las evaluamos por estos indicadores, hay trabajos antecedentes que identificaron áreas de importancia ecológica y biológica. Entre estas están las reservas naturales, pero también hay otros espacios que no tienen ninguna figura de protección y que tampoco son necesariamente de acceso o de propiedad pública, como son algunos arroyos en el periurbano o algunos sectores en los que se han identificado sectores de pastizales nativos. Está haciendo a la metodología. Para evaluar los indicadores se utilizó un sistema de información geográfica, se emplearon datos del último Censo Nacional de Población, que es el del año 2022, y cartografía sobre los espacios verdes públicos, que es de elaboración propia. Bueno, el grupo de investigación.
Y un aspecto clave de la metodología fue justamente la adaptación de los indicadores a las particularidades locales. Entre los indicadores que aparecen en este sistema, en esta publicación que mostraba al inicio, estos indicadores ya había antecedentes de haberlos evaluado en el área de estudio, pero a partir de este trabajo con los expertos locales, se adaptaron, se modificaron los umbrales para poder interpretarlos. A su vez se definieron distintos umbrales para el área urbana y para el área periurbana, y se establecieron también mínimos deseables y otros regulares que permiten distinguir algunas situaciones intermedias de otras más críticas. Por ejemplo, para el de superficie verde pública por habitante, se establece como un mínimo deseable 10 metros cuadrados o 15 metros cuadrados por habitante en el área urbana y en el periurbano, respectivamente, y como una situación intermedia, 5 metros cuadrados en el área urbana y 10 metros cuadrados en el periurbano y en el interfaz urbano. Por otro lado, el indicador de proximidad simultánea a espacios verdes y azules públicos evalúa el porcentaje de población que vive en proximidad simultánea a dos tipos de espacios verdes y azules públicos, una plaza o parque urbano o barrial, es decir, estos que son de menor tamaño y que serían de acceso cotidiano, y otro de mayor tamaño que podría ser un parque mayor a 10 hectáreas, un área de reserva natural que tenga acceso público, y playas o sectores del paseo costero también. Para cada uno de estos espacios se definieron distancias óptimas y regulares, que son diferentes en el área urbana y en el periurbano, siguiendo los mismos criterios que para el indicador anterior, y que son las distancias que se muestran en la tabla que está en la parte de abajo de la presentación. Bueno, ya haciendo los resultados, no sé bien cómo voy con el tiempo porque no veo el chat, pero cualquier cosa avisen si me paso. Pero con respecto a, bueno, 2 minutos. 2 minutos, bueno. Yendo a los resultados, con respecto a la superficie verde pública por habitante, lo que se ve es que dentro del área urbana solo hay 2 unidades de paisaje que alcanzan o superan los umbrales establecidos. Por un lado está la unidad de paisaje, la que tiene el número 4 y que está en un verde más claro, alcanza el mínimo regular, y el número 5, que es el que tiene un color más oscuro, es la única unidad que supera los 10 metros cuadrados por habitante dentro del área urbana. En el periurbano, por otro lado, se dan como dos situaciones bastante contrastantes. Por un lado, algunas unidades que también tienen estas condiciones críticas, y por el otro, algunas unidades de paisaje que superan, pero ya muy, muy ampliamente los umbrales establecidos. Algunas tienen 120 metros cuadrados por habitante o 500 metros cuadrados por habitante. Esto se debe fundamentalmente a los parques de gran tamaño o a la presencia de reservas naturales en estos sectores de baja densidad poblacional. Los indicadores de proximidad simultánea a espacios verdes y azules públicos, en cambio, tienen los resultados un poco más favorables. Si tomamos el área de estudio completa, el 74% de la población se encuentra en esas condiciones óptimas y deseables, y este número asciende incluso a más del 80% si se incluyen las situaciones regulares. Pero al analizar el mapa se ve que hay diferencias espaciales, en este caso con una mejor situación relativa del área urbana con respecto al periurbano. Y estos resultados permiten avanzar entonces en algunas conclusiones. Por un lado, destacamos la diferencia que existe entre disponibilidad y accesibilidad. Por un lado, en el área urbana tenemos resultados que son favorables para la proximidad, pero hay valores muy bajos en términos de superficie verde pública por habitante, lo que sugiere una alta presión sobre los espacios verdes existentes. En el periurbano, en cambio, se da la situación inversa, ocurre lo contrario, hay una mayor disponibilidad relativa de superficie verde, pero esto igualmente no garantiza la presencia de espacios públicos de acceso cotidiano para la población. En este sentido, el trabajo evidencia la importancia de analizar ambos indicadores de manera complementaria, y también la importancia de ajustar las metodologías a las particularidades locales. En este caso también destacamos la necesidad de avanzar en la evaluación de otros indicadores, sobre todo estos relativos a las áreas de importancia ecológica y biológica que existen en el área de estudio,
y que permitirían aportar información relevante para orientar la planificación, particularmente en estas áreas de expansión urbana, donde aún es posible actuar o intervenir de manera anticipada. Y bueno, con esto creo que llegué en tiempo. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Clara, muy clara tu exposición, muy concreta. Le agradecemos este espacio de compartir y hacia el final tendremos ya las preguntas, los comentarios para que podamos integrar a todos los participantes. A continuación vamos a presentar a Laura Sandoval del equipo de educación OPEPA, de Colombia, y a Andrés Ruiz del mismo equipo. Ellos presentan un tema también muy interesante sobre educación basada en la naturaleza, aprendizajes desde Barranquilla y Puerto Colombia para las transiciones socioecológicas en ciudades intermedias. Les damos la palabra. Ya están habilitados sus micrófonos y sus cámaras. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a compartir, creo que están viendo ya mi pantalla, ¿me pueden confirmar? Sí, gracias. Listo, entonces para dar inicio voy a contar un poco la agenda de esta presentación. La primera es una presentación de quiénes somos nosotros, yo, Andrés y Laura, desde donde hablamos. Segunda, vamos a presentar el enfoque y la metodología que tuvo este proyecto Red Dulce de Sal, y por último un cierre, unas conclusiones y unas pequeñas reflexiones. Entonces les contamos que OPEPA es la sigla de la Organización para la Educación y Protección Ambiental. Es una fundación sin ánimo de lucro que tiene más de 2 décadas de experiencia en educación basada en la naturaleza. Tiene 4 áreas principales dentro de su trabajo, como son construir una sociedad conectada con la tierra, dar a la sociedad herramientas y acciones que reduzcan el impacto humano en el planeta. La tercera es crear modelos sostenibles para un futuro ecológico, y la cuarta es crear modelos participativos con acción en la vida cotidiana de nosotros como humanos. Dentro de todo este proceso siempre tratamos que nuestros trabajos generen aprendizaje, asombro, magia, realización y acción. Mi nombre es Andrés Ruiz, soy antropólogo, Laura es educadora especial, somos de la ciudad de Bogotá y pertenecemos justamente a esta organización. Como contexto un poco de este proyecto Red Dulce de Sal, me gustaría contarles un poco de los antecedentes desde donde hablamos. Entonces, este proyecto comienza en abril del año 2023. Fuimos beneficiarios de los fondos del proyecto que se llama Darwin Initiative. Es justamente un fondo de subvenciones británicas que posibilitan crear proyectos alrededor de la conservación de la biodiversidad y de la reducción del cambio climático en países en vía de desarrollo como Colombia. Allí se presentó esta propuesta Red Dulce de Sal, que justamente reúne el concepto que acá en Colombia se desarrolló a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, que se llama biodiversidad, que es el reconocimiento de estos ecosistemas estratégicos dentro de las ciudades para justamente su apropiación y el fortalecimiento de capacidades de sus habitantes alrededor de los ecosistemas. También este proyecto se funda alrededor de otro proyecto que nosotros hemos desarrollado desde OPEPA, que se llama Red Cerros de Bogotá, que justamente alrededor de los cerros de Bogotá tratamos de hacer acciones, iniciativas claves para la conservación de estos ecosistemas. Entonces, justamente con todo este contexto, me gustaría empezar a contarles sobre qué se trata el proyecto Red Dulce de Sal, que denominamos Educación Basada en la Naturaleza, aprendizajes desde Barranquilla y Puerto Colombia para las transiciones socioecológicas. Me gustaría primero decirles que nosotros entendemos estas transiciones socioecológicas también como transiciones civilizatorias de otros modelos de vida
y de otras formas o otras miradas alternativas alrededor de justamente el desarrollo de ciudades intermedias, que es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, justamente existe una vulnerabilidad climática en ciudades en general de toda América Latina, en donde hay una pérdida de servicios ecosistémicos, hay una ocupación no planificada justamente de estos ecosistemas como los humedales, las zonas costeras. También hay un riesgo climático en aumento alrededor del nivel del mar y la intensificación de eventos extremos, y hay una desconexión social alrededor de la pérdida progresiva de la identidad y también apatía ambiental, y justamente una total desconexión alrededor de la Tierra y de nuestros ecosistemas. Entonces, alrededor de justamente colocar sobre la base que una transición socioecológica también es una transición civilizatoria, implica pensarnos otros tipos de modelos de diseño dentro de nuestras ciudades, no tanto desde un enfoque tradicional donde justamente hay una gobernanza jerárquica o centralizada, una educación totalmente teórica enfocada en las aulas de la clase, o soluciones a través de infraestructuras totalmente gris y comunidades justamente rígidas que son como ladrillos donde tú simplemente entras y sales, sino un diseño más ecológico que tiene una gobernanza horizontal, justamente que tiene la posibilidad de autocrearse y autoorganizarse. También tiene una educación, y acá es donde más nos enfocamos, una educación basada en la naturaleza, a través del reconocimiento de los ecosistemas que también justamente nos rodean o nos abrazan diariamente dentro de nuestra vida cotidiana, y soluciones basadas en la naturaleza, ya que acá pensamos que el tema de las transiciones ecológicas no es de ciencia, sino es empezar a pensarnos cómo diseñar una ciudad resiliente, cómo empezar a diseñar un mundo más complejo y qué estrategias podemos nosotros implementar que permitan a los seres humanos y a nosotros mismos tener vidas más significativas y conscientes con el medio ambiente. Entonces, esto nos hace preguntarnos justamente cuáles son las comunidades urbanas que se están gestando a través de las ciudades, cómo podemos justamente generar permanencia dentro de la ciudad, de las comunidades, ya que no simplemente son, como bien lo decía en este enfoque tradicional, un ladrillo, sino son comunidades diversas, comunidades que justamente responden al cambio climático, que responden a otros desafíos de una manera totalmente diferente. Y entonces el tema acá no es que no es de ciencia, sino el tema es de soluciones alternativas sobre las dinámicas que estamos viviendo. Acá le doy la palabra a mi compañera Laura, que nos va a explicar más sobre la metodología que tuvo la red Dulce de Sal. No sé si muchas gracias. Nosotros empezamos, la metodología que se utilizó y que trabaja la organización es educación basada en la naturaleza, donde colocamos la naturaleza en el centro del aprendizaje como maestra y como inspiración. Creemos firmemente en que la naturaleza nos enseña a nosotros buscar las mejores soluciones frente a las problemáticas que tenemos en el entorno social y en el contexto próximo de cada una de las instituciones. Para el liderazgo regenerativo nosotros iniciamos con una conexión y unas relaciones entre el yo, ¿sí? El yo con yo. Empezamos con actividades desde el propósito vital, el bienestar personal, la autogestión emocional en el territorio. Entonces también utilizamos otras metodologías que apoyaban este proceso. Teníamos, ¿me puedes permitir la anterior? La siguiente de las líneas que se trabaja es el yo con los otros, es la acción del medio donde se aplican los principios de vida como cooperación y autoorganización. Cómo mejoro mi relacionamiento no solo con la comunidad, sino primero con mi familia, con mis vecinos, con mis conocidos, y en este caso fueron con las mismas instituciones educativas, frente a problemáticas de nuestro territorio. Y el anillo exterior es el entorno
Entonces, aquí vamos a hablar todo sobre el activismo climático, la apropiación del territorio y la conservación de la ecología. ¿Por qué? Porque la naturaleza, y esta es mi relación con la naturaleza, es muy importante. ¿En qué momento dejamos de relacionarnos con la naturaleza, de percibir que somos naturaleza? Entonces, todas estas las actividades que nosotros hicimos, tanto con docentes como con estudiantes, se generaron a través de estos anillos. Primero, reconociendo en los docentes cuál era su propósito como docentes y cuál era su propósito también con el territorio, porque aparte de todo, no es solo lo que le queremos dar a los estudiantes, sino cómo estos procesos educativos generan cambios territoriales y cambios realmente de paradigmas. Entonces, educación basada en la naturaleza rompía muros de una aula tradicional de actividades completamente tradicionales para generar procesos directamente de reconocimiento de sistemas vivos, reconocimiento de procesos específicos dentro de la ciudad y cómo a través del juego como mediatizador del aprendizaje, a través del descubrimiento, del despertar el naturalista, generamos unos cambios específicos y un reconocimiento del territorio hasta el punto de tener proyectos y procesos de conservación por parte de los estudiantes. Siguiente, por favor. Dentro de estas actividades y dentro de la red se generaron unos nodos específicos. Teníamos unas líneas estratégicas que era investigación, ciencia ciudadana, procesos educativos, la línea de residuos y conservación. Entonces, entre ellos mismos, desde su pasión, desde lo que les gusta hacer, desde lo que los reconoce y por qué les gustaría trabajar en su territorio, encontraron unos temas específicos. Y desde ahí, colegios se unieron para generar nodos. Entonces, tenemos el nodo manglar, donde va a generar todo el proceso de conservación y protección de la ciénaga y el bosque seco tropical. Tenemos el nodo de garza rojiza, que hace todo el proceso de consumo responsable y economía circular a través de tecnologías y como procesos de robótica. Tenemos el nodo microrisas, que es la reducción de conflictos socioambientales mediante la integración ecológica. Entonces, acá este es muy bonito porque su problemática eran estudiantes con consumo de drogas y lo que hicieron fue una planificación específica para aumentar el proceso en la huerta y esto ha generado que se minimice específicamente los problemas socioambientales que tenían en su colegio a partir de la generación de la huerta y generar procesos de nutrición y seguridad alimentaria para algunos de sus estudiantes que estaban más problemáticas en este aspecto. Tenemos el nodo monarca. Andrés, atrás, por favor. Es la recuperación de las zonas verdes e infraestructura ecológica. Entonces, acá vamos a utilizar cómo la adaptación de entornos genera unos procesos de topofilia directamente en los lugares de el contexto de su institución. Y no biodiverso escuela es la implementación transversal de escuelas sostenibles, donde vamos a encontrar espacios directamente naturalizados para mejorar salud mental y bienestar emocional. Resultados de esta transición socioecológica mediante el impacto que se tuvo desde el 2003 hasta el 2024. Como nosotros, nuestro ecosistema, el ecosistema específico de la ciudad de Barranquilla y Puerto Colombia fue la Ciénaga de Mallorquín. Nosotros dentro de la red tenemos a las instituciones educativas, pero también teníamos a aliados estratégicos, tanto públicos como privados, que apoyaron el proceso de generar 700 hectáreas de ecosistemas de manglares y humedales protegidos e intervenidos. La CAR, que es la Corporación Autónoma regional, tenía específicamente ya unas hectáreas con otras entidades. Empezamos a generar plantaciones de manglares y la conservación de estos lugares. Muchos de los profesores y estudiantes no conocían este ecosistema y la importancia desde los servicios ecosistémicos que le prestaba a la ciudad de Barranquilla y a la ciudad de Puerto Colombia. Entonces, desde ahí también se manejaron. Tenemos 30 instituciones educativas operando bajo el modelo de la red Dulcesal, 5 proyectos de negocio y conservación formulados por la misma comunidad dentro de cada uno de los nodos de la red. Tenemos a más de 125 líderes entre estudiantes y docentes formados directamente, actuando como multiplicadores. En este momento
a 2026, tenemos el nodo Manglar como uno de los nodos que más ha tratado proyectos en torno al cuidado de la ciénaga, generando currículos específicamente para llevar a más escuelas y llevando a sus estudiantes al lugar. Entonces, cambiamos un poco también el proceso de educación para generarlo ya directamente en la naturaleza. Y el 59, la participación de mujeres en roles de liderazgo, superando la meta que teníamos de equidad de género, donde vimos que las mujeres fueron más líderes dentro de los procesos con sus estudiantes y para presentar proyectos específicos de cada uno de sus nodos. Andrés. Soluciones basadas en la naturaleza, pues esta educación se materializa en la reestructuración física de las comunidades, pasaron de la teoría a la intervención específica en reforestación, transformación de patios escolares y la integración de acciones comunitarias directamente en políticas climáticas, desde los datos que se recogieron para la CAR y para la Secretaría de Ambiente. Dentro de una de las líneas que se tenía del proyecto fue el proceso de ecoturismo, donde se generaron unos marcos interpretativos, una capacitación en negocios verdes y la apropiación territorial frente a los procesos de turismo como uno de los procesos de sostenibilidad dentro de la ciénaga para generar más proyectos, más reconocimientos y más apropiación del territorio. Este es un modelo completamente replicable para América Latina. La red solo proporciona un código abierto metodológico listo para ser adaptado a cualquiera de las ciudades. Tenemos el mapeo y la articulación donde se hace todo el proceso de diagnóstico y cómo crear esta gobernanza, la capacitación docente, donde lo hacemos a través de educación basada en la naturaleza y liderazgo regenerativo, la activación de nodos para saber cómo se va a distribuir los procesos dentro de la ciudad y la integración económica, cómo se vinculan estos procesos, estos proyectos en estrategias locales para generar procesos de, en este caso, fue de ecoturismo y negocios verdes, para mejorar estas transiciones socioecológicas y ver la naturaleza como una aliada y generarnos a nosotros que nosotros somos naturaleza también. En este caso, la verdadera resiliencia climática no se construye solo con infraestructura gris, sino fortaleciendo el tejido vivo de nuestras comunidades, que es lo que esto implica, empezar a pensarnos desde el somos naturaleza y generar bienestar para todo el ser que se encuentre en nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Laura y Andrés. Y hacia el final veremos también las preguntas. Los invitamos a que vayan anotando en el chat también sus comentarios y preguntas para cada ponente. A continuación seguimos con la ponencia sobre estrategias adaptativas para la migración del cambio climático a través de la ciudad circular, un estudio de caso en Oruro, Bolivia. Y presenta Juan Arturo Ramos Canaza de la Universidad Técnica de Oruro en Bolivia. Bienvenido. Gracias, un saludo muy cordial. Voy a presentar ¿se observa, perdón, el documento? Sí, estamos viendo tu pantalla, pero tienes que ponerlo en pantalla completa. Ahí está, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Muy amable. Un saludo muy cordial a cada uno de los que organizan. Mis felicitaciones por este evento. Y espero que esta investigación sea de producto, de intercambio, etc. Bueno, vamos a empezar con una situación muy importante, ¿no? Que es para Bolivia una ciudad intermedia por nuestra población y demografía. Estamos en una escala de 500.000 de habitantes máximo, Oruro tiene los 300.000 habitantes, y por tanto genera una idea de cómo intervenimos nosotros en algo que está creciendo en Bolivia, ¿no? Las ciudades intermedias se están consolidando y que tienen que ver mucho también con el proceso de las metropolizaciones. Pero hay un elemento fundamental que son el tema del cambio climático en nuestras ciudades. Voy a pasar un poquito más adelante de cómo nosotros hemos tratado esta investigación a la ciudad intermedia de Oruro como un enfoque estratégico, concreto, respecto a lo que es el cambio climático, ¿no?
En resumen, la ciudad circular es indudablemente un modelo innovador en un proceso de transición ecológica. Nos permite trabajar dentro de lo que son las áreas urbanas degradadas y permite mejorar la imagen urbana. Estos lineamientos establecen en nuestra investigación un diseño expresamente colaborativo y tienen un enfoque cualitativo y, por tanto, está dentro de la característica de la investigación por acción participativa. Como resultado, tenemos un modelo de ciudad circular que hemos establecido en unos lineamientos a partir de conversar con la comunidad y conversar en este caso, el alcalde, ¿no? O sea, es un elemento fundamental. La respuesta es una ciudad bastante libre, bastante amplia, bastante profunda. Esta es nuestra estructura de intervención. ¿Ya? ¿Cómo empezamos? Es indudable que el concepto en Oruro es hacer una alianza. Es una alianza con la ciudad, con los estudiantes y con los decisores políticos para transformar la ciudad y hacerla más humana. Ese concepto pasa por los presidentes de los distritos y genera un diseño urbano colaborativo. Esta es una matriz donde nos establece, y tienen a la izquierda, para mí a la izquierda, otra cosa a la derecha, la imagen de Oruro. Oruro es una ciudad intermedia que está en pleno ande andino, entre La Paz y Potosí. Es una ciudad muy interesante, tiene una actividad muy fuerte que es reconocida por la UNESCO como la maestra del Carnaval de Oruro, sábado de peregrinación. Pero tienes otro problema. Mendizábal Martarina ya en el 93 estableció que Oruro es una ciudad con un medio ambiente degradado y esto afecta a sectores considerables de su población y territorio. Este es para nosotros una categoría ambiental con la que empezamos a trabajar nuestra propuesta. Y bien en la parte derecha, la coordinación. Es una actividad que hemos llevado a cabo a partir de esa cohesión de la categoría social para trabajar con la categoría educativa, ¿no? O sea, las actividades principales, descripción, participantes, resultados y indudablemente las herramientas del uso de la inteligencia artificial. Vamos a poner solamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cartografía participativa asistida. Hemos trabajado con mapas colaborativos para ubicar los activos, los conflictos y oportunidades con vecinos y estudiantes. Hemos establecido también un mapa interactivo y con datos georreferenciados aplicando el ArcGIS, el QGIS, etcétera. Y hemos utilizado la inteligencia artificial para que nos ayude. Este fue nuestro esquema de coordinación. Por eso hablamos de un concepto de coordinar estas actividades. Y nuestro marco teórico, indudablemente, el derecho a la ciudad, ciudad para la gente, Yangel, Moreno y compañía. Pero abajito tenemos lo que se hace al tema del cambio climático y cómo podemos trabajar el modelo de la ciudad circular. Y indudablemente conectamos con la meta 11 de la ODS, esa ciudad de transición ecológica, circular, que es diseñado por y para la gente, ¿no? Con las 4 Rs, reflexionar, repensar, reiniciar, reimaginar. Son categorías del diseño urbano. Indudablemente los datos ya lo han explicado muchos de los ponentes, no vale la pena redundar sobre el tema del ambiental, pero Martínez Mónica nos habla de que indudablemente hay un concepto muy importante en el consumo de la ciudad. Las ciudades consumen el 75% de los recursos mundiales, producen entre 60 y 80% de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, además generan el 50% de todos los residuos sólidos. Y Martínez Mónica también establece un parámetro interesante cuando se cruza con otro autor que es Michel Crisóstomo, que habla que frente a esos datos, a estas estadísticas, las ciudades tienen una serie de oportunidades y puntos de fuerza que las convierten en potenciales protagonistas a la transición hacia la circularidad. El otro elemento, perdón, ya lo dijeron los anteriores expositores, ¿no? Este concepto del metabolismo urbano, la economía circular, la solución basada en la naturaleza, el codiseño urbano colaborativo, son una serie de estrategias que nos van a ayudar a establecer ese concepto de procesos adaptativos, transiciones ecológicas en una ciudad intermedia como la Oruro. Nuestra pregunta de investigación es si es posible esto realizar en Oruro, ¿no? En el marco de esos principios y en el contexto de esa transición ecológica. Si los vecinos conocen esos términos de regeneración urbana, la ciudad, el tema del cambio climático, lo que es un corredor verde, infraestructura verde, etcétera.
Y otra pregunta es si con la participación ciudadana y el diseño urbano que estamos trabajando colaborativo como una categoría emergente entre la praxis existencial o existencial que plantea Sánchez, es importante el diseñar para escuchar, ¿no? Y ahí establecemos el paradigma sociocrítico como un elemento fundamental para el diseño. Empezamos por el problema. El problema se hace con los vecinos, se identifica con los vecinos. A partir del análisis de los talleres, hemos hecho más de 6 talleres identificando los problemas con los vecinos. No es un problema de Arturo Ramos que identifica en su escritorio, es una situación dada. Por eso hablamos de una dialógica situacional, situada y fundamentada en la categoría de una ciudad analizada bajo los principios de Dussel, bajo los principios que nos marca también la epistemología crítica del urbanismo, ¿no? El otro elemento fundamental es, una vez identificados los problemas, acá ven las imágenes, los talleres hechos con los vecinos, el mapeo a partir de un elemento cualitativo y cuantitativo, y trabajando también con la inteligencia artificial. Y obviamente las preguntas que iniciamos al principio, ¿no? O sea, la investigación trata de responder a estas 3 preguntas: la ciudad circular y la imagen urbana dentro de lo que son las ciudades intermedias. Por ejemplo, si con la participación ciudadana y el diseño urbano colaborativo en el marco de escuchar para diseñar, de acuerdo al paradigma sociocrítico, es posible plantear los principios de la transición ecológica. Es una pregunta interesante y había que verificarlas. Y nuestros objetivos estaban establecidas a establecer lineamientos de esa ciudad en el marco de esa transición a través de la regeneración urbana como una categoría urbana en base a principios de infraestructura. Hay una categoría pedagógica que es el diseño urbano colaborativo entre estudiantes y vecinos, ¿no? A partir de ahí establecemos nuestro método y materiales. Es un paradigma sociocrítico, socioecológico. El método es investigación y proyección participativa, entrevista a los grupos focales, encuesta a los presidentes de juntas vecinales. Acá podemos ver las imágenes, todas las dialógicas planteadas con los vecinos, ¿no? Y nuestra metodología de las técnicas, la cartografía social, aplicando algunos aspectos, y se hizo más de 6 talleres, más de 150 encuestas, ¿no? Esta es la imagen importante. Acá ustedes ven todo lo que les he hablado, se sustenta acá. El resultado 1, que es la ciudad circular, transición ecológica, regeneración urbana, o lo que es infraestructura verde, ¿no? El resultado 3, es decir, hablar con los vecinos, hablar con la gente, qué es medio ambiente, qué es energía, qué es calidad de aire, qué es residuos sólidos, qué es contaminación minera, qué es desarrollo urbano, o sea, ir a los vecinos. Pero no solamente establecerlos como un sujeto pasivo, sino que ellos pasan a la acción y empezamos a hacer el codiseño con ellos. Co-identificamos, co-construimos en ese concepto de la epistemología crítica que nos plantea Bonaventura de Santos, ¿verdad? Está Lefebvre, está Dussel. El tema de cómo llegamos a esos elementos. El otro taller, por ejemplo, es a partir de este diagnóstico, ya los vecinos están preparados con los estudiantes para ir al segundo proceso. ¿Cómo hacemos el codiseño urbano? Y ahí hemos tomado el distrito 5. Infraestructura verde, corredor verde, reciclaje de aguas grises, captación de lluvia, el tema del compost, agroecología urbana, el tema de la movilidad activa, el tema de recuperar la infraestructura azul. Y al otro lado está cómo intervenimos a corto y mediano plazo, está la gestión, lo que en otras palabras llama la gobernanza. Como ustedes ven abajo, hemos utilizado instrumentos como el Atlas TIC, el CUDAS, el SPS, la cartografía digital, el ARGIS, el QGIS, la cartografía como el InfraWorld y nuestro grupo focal ha sido los presidentes de los distritos y los presidentes de las juntas vecinales. Este es nuestro grupo focal, que básicamente es lo que está en el anterior cuadro, solamente es una imagen para decir que hemos trabajado en los 5 distritos, con los 5 presidentes de las juntas distritos, más de 120 de juntas vecinales. Es una muestra excelente para nuestra investigación. ¿Por qué tomamos el grupo focal? Olsen Tamara nos plantea el 2017 que el muestreo intencional es una elección estratégica de investigadores para seleccionar a los participantes que pueden proporcionar datos informativos relevantes. A partir de ahí empezamos un poco a describir rápidamente por el tiempo en qué consistía cada uno de estas agendas de talleres. Había un taller sobre sensibilización en el marco de la ciudad educadora de Génova 2004. ¿Qué términos se habló con los vecinos? ¿Qué es ciudad compacta, ciudad sustentable, ciudad inclusiva, imagen urbana y espacio público? Esos términos están en relación a los objetivos y a las variables independientes.
¿Cómo las analizamos? Primero, obviamente, en una encuesta y entrevista, aquí ven imágenes en los diferentes talleres, los grupos focales que se hablaron sobre espacio público, corredor verde y los datos que nos ayudan a interpretar con inteligencia artificial. Este es lo que quería mostrarles. Hemos analizado la entrevista al grupo focal a partir del Atlas Kit para que nos muestren la correlación, la covarianza y manejar a nosotros los resultados en relación a qué es lo que realmente los vecinos tienen como indicadores de intervenciones participativas, las famosas IMPAD, ¿no es cierto? Acá ponemos también una percepción urbana, por ejemplo, sobre el río Tagarete y los canales azules que tenemos en la ciudad, y relacionados con la correlación como ciudad inclusiva, ciudad sustentable y la ciudad compacta. Voy a apurarme, lo mismo acá, ¿no? Los resultados de interpretación son bastantes datos de los presidentes de los distritos. Acá empezamos a trabajar ya con los presidentes de las juntas vecinales, son 123 juntas, que es un dato muy excelente, pero acá cambiamos de términos, acá hablamos de categorías un poco más específicas, qué es corredor verde, qué es infraestructura verde, qué es espacio público verde y qué es regeneración urbana. Acá aplicamos otro análisis estadístico, que es el SPS, que nos permite trabajar sobre la media la media, estamos hablando de la mediana, que nos permite tomar, ¿para qué nos sirve eso? Para generar la situación proyectual de la ciudad y qué es lo que más o menos estamos estableciendo como una situación dada y fundamentada y crítica. Es decir, ahora de estos términos, porque no es el experto, el experto ya pasó, hoy es otra relación establecida con la construcción urbana, ¿no? Pues hablamos de co-concertación urbana, de coparticipación en el diseño y establecemos la escala de Likert, ¿no? Estas son las encuestas que se ha trabajado, ¿no? Por ejemplo, una percepción ciudadana en base a la ciudad circular, ¿ya? Otra percepción sobre lo que es infraestructura verde, espacio público, lo que es la ciudad sustentable, ¿ya? Y al último, que es lo más importante, teniendo el resultado 1 y 2, establecemos el resultado 3, que es el diseño urbano colaborativo. Trabajamos con conectividad urbana, movilidad activa y participación ciudadana orientado a las centralidades dinámicas y centralidades formales. Escuchar para diseñar. Acá ustedes pueden ver los diferentes talleres en los diferentes distritos, 3 distritos, los mapeos que hacen los vecinos en estas variables. Voy a poner solo un ejemplo. Por ejemplo, gestión de residuos sólidos. Obviamente hay muchos más variables, ¿no? Esto ya es el mapeo establecido ya con ArcGIS. Ustedes pueden ver acá cómo los datos, las estadísticas de la cartografía participativa se establecen en una relación con el ArcGIS y nos permiten en tiempos real tener los datos y tener las estadísticas en la ciudad por distritos. Acá tenemos el distrito 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y las diferentes variables. Este es un breve ejemplo de una tabla comparativa de las más de 30 tablas que tenemos sobre lo que llamamos nosotros la descarbonización en Oruro, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver, al final, aquí llegamos a una ciudad que se imagina, se inicia, se flexiona, piensa, que genera nuevas conexiones, que trabaja en la policentralidad, como un uso mixto de la proximidad, la recuperación del espacio público, el corredor verde, infraestructura verde y el incremento del espacio público verde. Es una ciudad solidaria, segura, inclusiva, trabajada, establecida y conectada y resiliente. Todas estas categorías han sido verificadas en campo y ya estamos avanzando con el distrito 5. Ustedes pueden ver en las imágenes, ya hemos hecho por categorías y por segmentos, jóvenes, mujeres, personas mayores, haciendo el codiseño y poniendo en práctica en el distrito 5. La discusión indudablemente es teórica, con autores comparando, por ejemplo, ciudad circular y transición ecológica. Tomamos a Giorgio Tagliano del 22, contrastamos con su ciudadana frente a nuestros objetivos. No creo que valga la pena discutir, porque estamos con el tiempo, pero son las discusiones en diferentes aspectos. Y sí, ya se con te acabó eso, el tiempo, Juan Arturo. Sí, con eso ya concluyo, justo a tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por la... Agradecemos, sí. Agradecemos la presentación, Juan Arturo, y vamos a tener unos minutitos para el final para poder comentar. Y pues presentamos ahora a Iskra Rojo Negrete de la Universidad Autónoma Metropolitana y a Ludmila Miserit Trivi de la Universidad Nacional, ya ahora Rosario Castellanos,
con una revisión bibliográfica e indicadores del estado de las áreas verdes urbanas en las ciudades intermedias mexicanas. Es un estado de la investigación y avances de la política pública en torno a estas áreas verdes urbanas. Les dejamos la palabra. Sí, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por esa presentación. Lo primero que hay que decir es que, bueno, como saben, hablar de ciudades intermedias, hay una serie de criterios. El principal criterio es el demográfico, pero también la multifuncionalidad de estos espacios urbanos entre lo sociocultural, lo político, lo económico, y cómo esto está interrelacionado con los espacios rurales, con diferentes ciudades, tanto pequeñas como megalópolis, como espacios industriales que pueden ser turísticos e industria, hacen una definición compleja de las ciudades intermedias, ¿no? Pero sí nos interesan mucho porque en estas ciudades intermedias ha aumentado los procesos de urbanización. Cada vez hay un mayor número de lo que denominamos, aún en este ámbito polisémico, ciudades intermedias. Se han consolidado algunas de diversas maneras, otras se han densificado, algunas se están interconectando y volviéndose dependientes entre ciudades con otros espacios y en muchos casos hacia también los recursos naturales, ¿no? Esto no es menor porque se espera que para el 2050 el 95% de las personas en América Latina vivan en ciudades, y esto va a implicar que va a haber mayores vínculos, mayores impactos, tanto positivos como negativos en lo local y en lo global, ¿no? En estos espacios, como en el resto de las ciudades, hay una naturaleza presente o resistente que ya se encontraba ahí o que fue diseñada y colocada desde una visión antropocéntrica. Esta naturaleza no es menor porque provee una serie de condiciones que generan un ecosistema urbano con determinada salud ambiental, inciden en la calidad de vida y en la habitabilidad dentro de las ciudades, ¿no? La realidad es que hay muchos trabajos sobre áreas verdes urbanas en ciudades intermedias en México, pero no hay un diagnóstico del completo de este trabajo, ¿no? Fue una de las motivaciones para realizarlo. Ciudades intermedias, tomamos este listado un poco también, no solo pensando en la población, sino en la diversidad de ciudades y condiciones que están ahí presentes, tanto ecológicas. Tenemos Cuernavaca, que es tropical, tenemos ciudades del norte con espacios áridos y semiáridos, tenemos ciudades cerca de la costa, en valles, etcétera. Entonces eso nos interesó. También nos interesó la diversidad de esta multifuncionalidad, cómo se da en una ciudad cercano a un espacio turístico, cercano a una zona industrial, cercano a la megalópolis, ¿no? Y el mapa que está ahí es la clasificación que se hace en el Gobierno de México, dependiendo del número de habitantes. Ahí las que están en vino son las que inicialmente tomamos en consideración, y en muchos casos, bueno, pues están articuladas con zonas metropolitanas muchísimo más amplias, ¿no? Es importante decir que la presencia en México, como en muchos otros espacios de América Latina y seguramente otros espacios del sur global, pues la calidad, la cantidad y el tipo de áreas verdes urbanas que están presentes son importantes, pero van a depender también de la historia de esas ciudades, de cómo se fueron conformando, cómo está esta conjugación entre la historia prehispánica, la colonial, el México moderno y ahora el México globalizado. Tiene que ver también los ecosistemas presentes, qué recursos va a haber disponibles de agua, tipo de vegetación, fauna presente en estos espacios, para poder tener presentes este tipo de áreas verdes urbanas, ¿no? Ha habido planificación, no solo en años recientes, sino también históricamente se han dado diferentes formas de planificación de estos espacios
pero lo que más pesa hoy en día en estas ciudades, como ustedes saben, son los patrones de urbanización, estas extensiones urbanas que se han dado importantes, una explosión demográfica de estos espacios, pero también territorial, cómo se han extendido, en algunos casos fragmentado, en otros procesos pues hasta segregado socialmente algunos espacios de estas ciudades. Y pues insisto que la globalización tiene que ver con muchos de estos procesos en ciudades intermedias, ¿no? En cuanto a las áreas verdes urbanas, encontramos en un diagnóstico previo que había mucha ausencia de información, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas públicas y cómo están desarticuladas algunas acciones al interior de los gobiernos y con lo que se genera en la parte científica o en la organización social. En muchos casos falta la importancia y la coordinación para, bueno, hacer el manejo, pero también tener la información en la parte científica. Con todos estos procesos de urbanización, densificación e intensificación de usos o consolidación urbana, pues hay pérdida de la superficie de las áreas verdes, ¿no? No sabemos en muchos casos cuál es la calidad ambiental y pues requerimos de indicadores comparables y evaluaciones de estas políticas públicas. En cuanto a las políticas públicas, bueno, la evaluación, como ustedes saben, es un proceso técnico-administrativo que va a permitir que todo este proceso, este ciclo de políticas públicas se ejecute de la mejor manera posible, desde el diseño con objetivos adecuados, con las acciones adecuadas en la implementación o ejecución. Ya que esto sucedió, se pregunta uno cómo fue que se lograron los objetivos y las metas de estas acciones en una evaluación y finalmente se adecúa o se rediseña porque se identificaron fallas y fortalezas, ¿no? Esto es un ciclo natural para la política pública y los indicadores van a ser esas cifras que nos ayuden a entender cómo se están dando muchos de esos efectos de la política pública, pero también esa implementación desde el diseño, ¿no? Ahí está el triangulito de Gauss sobre, bueno, cómo vamos de los datos crudos a los procesados, a los indicadores, incluso a los índices. También en este caso intentamos implementar algo que ya habíamos implementado para pues políticas públicas ambientales en la Ciudad de México, que es el marco de análisis y desarrollo institucional ADI de Ostrom, que desarrolló hace ya 2 décadas y que permite saber qué tanta funcionalidad o disfuncionalidad tiene una institución para hacer sus políticas públicas y sobre todo puede enfocarse al análisis de los documentos de diseño, y es lo que nosotros hicimos, enfocarnos en el diseño para ver si desde un origen está en las condiciones adecuadas, ¿no? Esto permite entender, bueno, pues cómo se participa, quiénes participan, con qué acciones, si hay información, cuáles son los costos-beneficios, y el ejemplo que está aquí es sobre la evaluación de políticas públicas del suelo de conservación en la Ciudad de México, en un texto que participé. En cuanto a las áreas verdes, bueno, pues sí son estas superficies cubiertas de vegetación, ya sea natural o inducida, que por su existencia proveen de servicios ecosistémicos muy variados, de soporte, de regulación, culturales, de provisión, y que pues de manera social cumplen no solo esas funciones ecológicas, sino recreativas, económicas, paisajistas, etcétera. Y pueden encontrarse en los parques, en los jardines, los camellones, los techos verdes, etcétera, ¿no? Son parte de la estructura de un ecosistema urbano, inciden no solo en la calidad ambiental, sino en la calidad de la población y la cohesión comunitaria y otros procesos sociales. Se consideran parte de la infraestructura verde, mejoran la conectividad, la resiliencia climática, ayudan a tener ciudades más sustentables, ¿no? Necesitamos saber que estas áreas están en las mejores condiciones posibles para que cumplan esa cantidad de funciones, ¿no? Y siendo estos sistemas socioecológicos multifuncionales, pues la planeación interdisciplinaria desde el conocimiento es fundamental.
Ya mencioné varios de los efectos, no me voy a detener mucho acá. Bueno, reducción del estrés, calidad de vida, infraestructura verde, participación, pues incluso si se planean de una manera adecuada en ciudades intermedias, pudieran tener menores gastos y volverse modelos para ciudades de otros tamaños, tanto pequeñas como ciudades más grandes, ¿no? Trabajamos una metodología mixta con variables cualitativas y cuantitativas, estamos insertando variables espaciales. Inicialmente se hizo una base de datos para una revisión bibliográfica, una búsqueda de indicadores para poder comparar y proponer, y otra base de datos para el marco del desarrollo institucional. Se hizo esta revisión sistemática con palabras clave en Scopus y en Google Académico para un periodo con una selección de ciudades. Fuimos dejando fuera muchas ciudades que pues no tenían ni política pública, sobre todo las que están más cercanas a ser ciudades pequeñas y no tenían mucha información de áreas verdes. Hicimos otro tipo de selecciones, la calidad del artículo, la información, que estuviera explicitado en los objetivos, etcétera, ¿no? Luego se aplicaron los indicadores para ver cómo se presentaban acá. Estamos incorporando tesis e informes técnicos a este proceso. Hacia el final de esto, un poquito paralelamente y hacia el final, se hizo una identificación, documentación y sistematización para el análisis de las políticas públicas de las áreas verdes urbanas, y fue lo más complicado de realizar, ¿no? Como resultados, bueno, estas son las dotaciones por habitante, donde lo recomendado mínimo son 9 metros cuadrados por habitante, el recomendado mejor serán 16 metros cuadrados, y como podemos ver, hay una deuda en las ciudades intermedias sobre las áreas verdes urbanas. Las que están cercanas son Chihuahua, Jalapa, y muchas más no tienen, independientemente del tipo de ecosistema, la población, las gestiones, no tienen suficientes áreas verdes. En el caso de Tampico, no encontramos datos específicamente para Tampico, pero se cuantificó toda la zona metropolitana y sale muy generosa por una serie de ecosistemas que están ahí presentes, entonces no refleja tan claramente lo que está pasando en Tampico, aunque sabemos que hay transformaciones urbanas que están sucediendo. Es el mapa que está en la parte izquierda superior. En la izquierda inferior tenemos a Cuernavaca, que podemos ver amplias áreas verdes, pero como algunos de los artículos citan, son espacios privados, barrancas, no son accesibles y no pueden ser o no deben ser contabilizados como áreas verdes urbanas, y esto deja pues a Cuernavaca como una de las más bajas, a pesar de ser la ciudad de la eterna primavera. Dentro de las más altas, Chihuahua, tenemos el mapa a la derecha en la parte inferior, se ve parte de esa área verde urbana en ciertos espacios, ahí podemos discutir temas de segregación socioespacial, pero la dotación, digamos, está concentrada en un espacio, ¿no? Y en el caso de Jalapa, pues por su naturaleza e historia, al contrario, se ha ido urbanizando y perdiendo esta vegetación, pero aún así tiene espacios importantes y espacios arbolados dentro de la ciudad, pero nos topamos en contextos como que refiere a la tierra vacante en la ciudad de Jalapa, como mostrando la poca importancia que tienen las áreas verdes para algunas personas, ¿no? Se miran como espacios vacíos, desutilizados desde ciertas perspectivas urbanas, ¿no? En cuanto a la revisión y los indicadores de revisión, bueno, fueron 108 artículos que pasaron la primera prueba. Después estuvimos filtrando porque hasta encontramos unos que era el mismo estudio publicado en diferentes espacios y respondían a la misma investigación. En cuanto a los indicadores, consideramos composición florística, estado físico-sanitario, estado sanitario, estado del área verde como infraestructura verde, funciones ecológicas y socioambientales, o sea, servicios ecosistémicos, y ahí ampliamos el rango porque ya nos ha sucedido en otras investigaciones que a veces se nombran como funciones socioecológicas o ecológicas o como servicios ecosistémicos. Otro indicador es planeación, manejo y políticas públicas, justicia socioambiental, otro indicador, y uno de los que incluimos
derecho a la ciudad y habitabilidad. Ahí quedó mal, derecho ambiental, perdón. Estamos pensando que hemos encontrado también temas de gobernanza y que será importante darle su espacio. En el cuadrito pueden ver que los más claritos es que por lo menos hay un artículo de ese tema para esa ciudad. Sí está en un verde clarito, son más de 2 artículos, no llegan a 10. En promedio las ciudades tienen 5 artículos en estas cuestiones. Y el verde más oscuro son los temas en las ciudades donde más encontraron artículos. Esto es pues de servicios ecosistémicos y infraestructura verde, y lo que menos se conoce tiene que ver con la composición florística y el estado del arbolado. Entonces es impresionante cómo hay que hablar de servicios ecosistémicos para poder tener esta información básica. Muchas gracias, Iskra. Hemos concluido el tiempo. Sí. ¿Sí? Agradecemos. Bueno, pues muy interesante lo que nos vienes presentando, estas reflexiones que nos pones ahorita en pantalla, ¿verdad? Y vamos a pasar a las preguntas, a los comentarios que se pueden compartir en este momento. Yo quisiera dejar nada más sobre la mesa dos aspectos. Uno, la importancia que tiene los conceptos, ¿no? Los conceptos en cada uno de los trabajos que ustedes están elaborando. Iskra en su trabajo ha visto o ha mostrado, ¿verdad?, diversos conceptos que aparecen en la literatura. También en el caso de Clara, el concepto de infraestructura ecológica, me parece muy interesante. Entonces, quisiera como escuchar un poquito de ustedes qué función han tenido los conceptos. Me parece también muy novedoso, bueno, para mí novedoso cómo se nombran los nodos, ¿verdad?, en el trabajo que presentó Andrés y Laura. También, o sea, si estos nodos son nombrados por ellos mismos, o si hay una metodología específica que ya les da estos nombres, y qué implicaciones tienen el uso de conceptos en las investigaciones de ciudades intermedias relacionadas con cada uno de los temas que ustedes presentaron. Bueno, pues Juan Arturo se excusa porque ha tenido que retirarse de la plataforma, pero no sé, Iska, ¿tú querías comenzar a hablar? Sí, un poco, bueno, aprovechando esta cuestión, sí vemos esta oportunidad de hacer esta revisión bibliográfica para también comprender qué conceptos se están utilizando para el estudio de las áreas verdes urbanas en México, porque hay unos que evidentemente vienen de la taxonomía urbana y de otras ciencias que son mucho más estrictas con algunos de los conceptos, y algunos conceptos que vienen de otras disciplinas dependerá de los enfoques con los que se apliquen, como derecho a la ciudad, habitabilidad, sufrimiento ambiental, justicia ambiental, gobernanza, ¿no? Que estamos viendo cómo es que se utilizan, ya que estamos haciendo esta revisión, pero sí la parte conceptual es muy importante, un poco para comprender cómo se utiliza y nosotros poder generar ahí una revisión más a fondo. Gracias. No sé si, Clara, quisieras comentar algo. Sí, bueno, en particular, bueno, vos mencionabas el concepto de infraestructura ecológica, que sí, como concepto creo que es muy relevante en todas las investigaciones que llevamos a cabo en estos temas, primero porque implica también un cambio de paradigma, esto de pasar a entender los espacios verdes como una infraestructura, aunque aún capaz es un concepto que aparece más bien en la literatura científica, no sé si se utiliza tanto como cuando tenemos que ir a trabajar al campo, ¿no? Pero sí me parece que bueno, eso fundamentalmente, y también otros conceptos que yo no mencioné, pero por ejemplo, recién sí se hablaba de servicios ecosistémicos y que está totalmente ligado, ¿no?, a este concepto de infraestructura.
que también tiene esa importancia de poder empezar a dialogar entre distintas disciplinas, porque es un concepto que capaz, por más que tenga un origen en ecología, ha empezado a trascender en la ecología, la economía, y como para tener esa función en la planificación, ¿no? Tienen como ese rol, ¿no? Como para tener un lenguaje común. No sé si... Sí, y muy interesante lo que mencionas, el contraste que hay entre los conceptos que estamos utilizando en el ámbito académico y los conceptos o las formas de nombrar, ¿verdad?, que tienen las comunidades. Y en ese sentido también me pareció pues interesante esta posibilidad de trabajar con las personas como muy de cerca, desde la escucha, ¿no?, de lo que ellos están construyendo como problemática urbano-ambiental y también como solución, ¿verdad? Edwin, sí. Sí, gracias, María Luisa. Fíjate que creo que hay un común denominador en todas estas presentaciones que tiene que ver justamente con el papel ciudadano, con la participación ciudadana y la colaboración en la comprensión del concepto de lo público ambiental. Lo quiero poner en esos términos porque, por ejemplo, en el caso del trabajo que está presentando Iskra, hay una cosa que a mí me parece muy interesante. En México entendemos el espacio o las áreas verdes, las entendemos literalmente como espacios que tienen que ser verdes. Pero tú vienes a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez es más costoso tener áreas verdes que tener áreas ambientales o naturales adaptadas al contexto territorial y climático. En este caso, como zona semidesértica, con climas extremos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tema lo quiero relacionar al tiempo con lo que presentan Laura y Andrés, porque ellos están dando una pauta muy importante que es a partir de entender esto desde la educación. Creo que ahí hay un cambio o sea, se está planteando ahí un cambio de paradigma que es muy interesante. O sea, no es la normativa, no es solamente lo que nos plantea ONU Habitat y tomamos y entonces aplicamos y sacamos indicadores y 10 o 15 metros cuadrados de espacio público por habitante y no sé qué, y tiene que ser área verde, etcétera, etcétera. No, sino cómo entendemos y cómo relacionamos a la gente misma con su contexto, con su entorno, y de ahí tal vez poder construir la política pública. Entonces creo que, bueno, en lo particular me pareció muy interesante la apuesta de Laura y Andrés porque da un poco la vuelta. No, lo ve desde la otra perspectiva, de cómo lo entendemos primero como ciudadanos, como habitantes de nuestro entorno. Ella lo decía, esta idea de ser habitantes planetarios, ¿no? O sea, y no solamente entendernos como imposición dentro de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo que está aquí planteando el panel, sobre todo porque al final, hoy por hoy, no podemos desconocer que la ciudad o el concepto de ciudad es un concepto ecosistémico también, solo que artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar esos elementos? Creo que este panel nos ayuda como a vislumbrar como esas preguntas, ¿no? Ese es mi comentario, gracias. Gracias, Edwin. Y bueno, comentar también la importancia que tiene el aspecto lúdico que mencionaba Andrés y Laura, y también la relación entre lo verde, el área verde o la infraestructura verde y la infraestructura azul, que también me parece muy importante, como no segmentar el paisaje, ¿no? Sino tratar de integrarlo y también cómo lo vivimos, pues desde una perspectiva lúdica. No sé si Andrés o Laura también quieren comentar algo. Hola, ¿cómo van? Que Laura tuvo que dejar el espacio, entonces para resolver un poco las dudas sobre que tú preguntabas, María, de cómo definimos estos nombres de los nodos. Previamente a desarrollar el proyecto, hicimos un marco interpretativo justamente con las alianzas territoriales que habían en el espacio de la Ciénaga de Mallorquín, no solo con colegios, sino también con entidades que tienen justamente un tipo de acción de planeación dentro de este ecosistema estratégico que es la Ciénaga. Entonces,
hicimos justamente encuentros diversos y también heterogéneos en donde tratamos de siempre pasar por esos tres tipos. Ah, es que Laura dice que no tiene el micrófono. En estos tres tipos de cultura, identidad y comunidad para poder identificar los nombres. No sé si Lau ahí también quiere decir más información. Ella dice que por favor le prendan el micrófono. Un momento, porque sí la teníamos allí y de repente se... Listo, ahora debe tener acceso al micrófono. Ay, Ahí está. muchas gracias. Con Estaba gusto. que me hablaba. La metodología permite que, como estamos hablando desde las pasiones, desde su propósito y desde cada persona, cómo ve su territorio, ellos mismos tenemos unas actividades para que ellos mismos indiquen cuál es el nombre del manglar, cuál es el nombre del nodo, cómo quieren manejarlo, cuál es su lema, cuál van a ser su plan de trabajo, porque se arma todo un plan de trabajo desde cronogramas, actividades, todo ese desarrollo de cómo ellos van a trabajar ordenadamente. Entonces, es algo desde la comunidad porque tienen que apropiarse de lo que ellos quieren. Entonces, digamos que la base de todo es eso, cómo ellos ven su territorio. No es llegar a imponer y ni llegar a decir así se debe hacer, sino que ellos mismos, a través de sus vivencias y el conocimiento del territorio, generan estas propuestas. Bueno, si me dan un minuto más, una pregunta nada más. ¿Cuáles son, por ejemplo, las ideas que encontraron globales en estos discursos o en esas construcciones locales? ¿O son realmente novedosas en el sentido de lo que, como la forma como conciben el ambiente, su entorno? Y bueno, vuelvo a insistir, o sea, creo que algo muy, muy bonito, muy interesante es la parte lúdica, pero sí quisiera saber si estos conceptos, estas ideas globales se expresan en lo local, en los estudios que han realizado. Claro. Uno de los cambios que nosotros nos dimos cuenta es el cambio del paradigma del docente, que no solo el que va a la naturaleza es el docente de ciencias, o el docente de química, o el de geología. Entonces tuvimos profesores de matemáticas en la naturaleza enseñando a través de caída libre, de procesos de clasificación, de procesos de aritmética, como a través de fórmulas también podemos tener información de la naturaleza. La profesora de arte ahorita tienen un proceso que se llama Ríos Voladores de Barranquilla, donde ella desde su perfección como es arte está mostrando cómo la ciénaga genera vida dentro de todos los procesos de la ciudad. Y eso no se tenía antes. Ellos no salían del colegio, siempre permanecían adentro y sus murales eran más en torno a procesos sociales, más no esa generación holística de mirar que somos como realmente un misterio que vamos conectados entre los diferentes. Entonces, todo eso, digamos que fue un cambio que nosotros vimos y que nos pareció excelente porque empezamos a llevar a otros profesores a mirar que la naturaleza es, podemos tomar de la naturaleza cualquier tipo de aprendizaje, desde escritos de los niños y que y cambios en los profesores que decían, no, es que para estar en la naturaleza tenemos que sembrar. O sea, ya con sembrar, mejor dicho, salvamos el mundo. Entonces se dieron cuenta y los chicos se dieron cuenta que ella, por ejemplo, teníamos una que ella decía, yo no me quiero ensuciar, yo amo mis uñas, no me quiero ensuciar, pero ella decía, yo amo y quiero ser escritora, quiero ser comunicadora. Entonces, a partir de eso, ella fue la que generó unos blogs, unos escritos desde la ciénaga, de por qué la importancia ecosistémica, de por qué la importancia de la biodiversidad. Ella fue una de las que nos ayudó a hacer el catálogo de biodiversidad de la ciénaga de Mallorquín. Entonces, es también mirar desde el liderazgo regenerativo cuál es tu líder, qué líder eres, para que empieces a fomentar desde ahí todo tu proceso personal, pero trabajando por la comunidad. Pues
Muchas gracias, muy interesante cada uno de los trabajos. Agradecemos a Clara María Caris, agradecemos a Laura Sandoval, a Andrés Ruiz, bueno, ya no está con nosotros ahorita Arturo, a Iskra, Iskra Rojo, que estuvieron exponiendo el día de hoy, y a los colegas que están también en estos trabajos. Gracias por este panel. No sé si gustan alguna Sí, palabra, Claudia y Edwin. sí, Ajá. María Luisa, a ti muchas gracias por la coordinación del panel, muy ordenado en tiempo y forma también. A los ponentes y a las ponentes, pues también, gracias por sus consideraciones con el manejo del tiempo, pero sobre todo por presentarnos sus temas de investigación, los trabajos que están haciendo, ¿verdad? Creo que esto es muy importante y habilita pues justamente uno de los objetivos de un escenario como este, que es compartir ideas y construir, ¿no? Construir colectivamente. Les estaremos haciendo llegar al menos en unas 2 semanas sus reconocimientos por participación, tanto moderadores como ponentes, y también eventualmente estaremos en contacto con ustedes para ver la posibilidad de trabajar en los proyectos editoriales con los temas que están trabajando, ¿vale? La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene unas convocatorias de publicaciones anuales, tiene al menos 2 internas y una externa, entonces de ahí, de antemano, pues les hacemos esa invitación a que estén en contacto. También tenemos, bueno, yo tengo el gusto de ser el fundador y el director editorial de la revista de Cumanus. Esa revista está reconocida en México por la CECITI, entonces es una revista indexada al menos nacional y regionalmente, ya está reconocida en varias indexadoras. Puede ser de utilidad también para ustedes conocer el material. Por ahí les pongo en un ratito en el chat el link a la revista, por si les interesa también participar y enviar su obra, ¿no? Para difundirla. Entonces, a todos y a todas, muchas gracias, Claudia. No, pues más allá de agradecer nuevamente a todas y todos por su participación, por presentarnos estos temas interesantes, vamos a tomar unos minutos de pausa para tomar un café, para levantarnos un poco de las sillas, y vamos entonces a retomar con el cuarto y último panel de esta tarde a las A las en 4. unos, sí, a las 4 horas Ciudad Juárez. Entonces ya volvemos a encontrarnos otra vez. Muchísimas gracias.